Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, Eso, gracias. Henry, Cecilia, Natalie, Buenas, José, perdón. Adriana. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a nuestro DBS. Ya hemos pasado otras semanas y, bueno, la primera pregunta, que es el primer paso del DBS. ¿Cómo nos fue esta semana practicando? ¿Algún pequeño testimonio? Tenemos que ser muy breves en este primer paso, entonces pensemos más o menos 30 segundos para que cada uno responda a la pregunta, ¿cómo te fue esta semana? Adelante. Bueno, Bueno, perdón. Comienzo yo. Mientras van pensando, yo les cuento que mi compromiso de la última semana, y realmente, como saben, han sido mis últimas semanas, es orar más y tomar más tiempo. Y yo estoy diciendo que quiero tomar 15 minutos cada día solamente para orar por bebés. La cosa es que el chat de la iglesia está, pero con tantos casos de familiares enfermos y todo, entonces, pero no he sido muy fiel, la verdad, de tomar tiempo con DBS para orar por ustedes y por el grupo, pero quiero seguir con ese propósito. Yo diría que esta semana pude haberlo cumplido 2 días, nada más, qué pena, pero bueno, sigo con ese compromiso porque cuando estábamos estudiando el texto de la semana pasada me veía más en el tema del poder de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Entonces debemos pedirle a Dios que use su palabra. Así que, bueno, sigo con ese compromiso. ¿Cómo les fue a los demás? Adelante, Natalie. Buenos días para todos. Les cuento que mi compromiso estaba enfocado en buscar textos de la palabra que me ayudaran a afianzar mi identidad en Dios, en Cristo. Y para eso me sirvió mucho el devocional en casa, en Isaías 41, donde el Señor dice que te escogí, no te rechacé, te traje de los confines de la tierra y que Él es quien me va a fortalecer, ayudar y sostener. Entonces el devocional me ayudó mucho a encontrar este pasaje y pude orar con base en él. Excelente. Bueno, ¿quién quiere seguir contándonos? Adriana, por favor. Hola, buenos días. La verdad, esta semana me fue estaba un poquito bajita de ánimos, pero como todas las cosas de Dios son sorprendentes, mi alegría y mi fortificación llegó apenas ahorita en la fuerza de oración y fue el leer Isaías 38 sobre la enfermedad de sequías. La verdad, eso para mí me levantó porque tanta enfermedad y toda esta pandemia global lo baja uno un poquito de ánimos. Pero el día de hoy me llené de ánimos al leer esta lectura y mirar que la soberanía de Dios, Él es el quien pone y quita la vida, Él es el que toma las decisiones y no somos nosotros ni los médicos. Entonces esa fue como mi experiencia de esta semana y haber salido adelante. Excelente, muchas gracias, Adriana. Bueno, Henry, adelante. Gracias, pastor. Sí, también, pues esos tiempos no han sido nada fáciles. Este confinamiento por momentos logra como desestabilizarlo a uno emocionalmente, pero realmente cuando, digamos, como en este caso, cuando nos conectamos en el DBS, pues verlos una vez más, poderles saludar por lo menos de esta manera virtual, pues lo reconforta a uno y me anima muchísimo, siquiera de esta manera, y gracias a Dios por la tecnología, porque nos permite, o en mi caso, me permite como reanimarme un poco en el sentido de poderles ver, de poderles ver. Esa es como mi experiencia. Muchas gracias, Henry. Cecilia, ¿cómo te fue esta semana practicando lo que aprendimos la semana pasada? Hola, buenos días. Bueno, mi reto era hacer una lista de las cosas que me dejan muy ansiosas. Entonces, bueno, muchas gracias por sus oraciones. Yo siento que logré identificar esos problemas y pues la lista es grande, es larga, pero ahí empecé. Entonces, vamos. Entonces, de ahí ya puedo orar por esas cosas. Entonces, fue un ejercicio interesante.
Excelente, hacer una lista. Muy bien. José, ¿cómo te fue esta semana? Muy bien, pastor. El tema de la soberanía de Dios es lo que he trabajado esta semana y mire que uno puede ser disciplinado y debe serlo y colocar el reloj y levantarse, pero por ejemplo hoy fue muy especial porque hay momentos en que uno se despierta de una vez, se le va el sueño y como que es Dios mostrando de esa manera personal su soberanía, o sea, quiero hacer algo contigo hoy, te quiero hablar hoy en la palabra y quiero entregarte algo. Y ese ha sido el trabajo esta semana, el descanso en la soberanía de Dios. Muchas gracias, José. Sebastián, ¿cómo te fue practicando esta semana lo que aprendimos? Bueno, esta semana, pastor, se empezó la práctica. Considero que hace falta más. Mi práctica era guardar silencio en ocasiones, muchas de las cosas no decirlas, sino pensar antes de hablar y cosas, guardar silencio. Y vamos practicándolo. Yo creo que ha habido un avance, falta, pero ahí vamos en el camino. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, como ven, Sebas y yo estamos con la camiseta puesta porque queremos también animarlos a ustedes a ir pensando en tener también un encuentro de BS con familiares o amigos. Verán que es tan sencillo como primer paso saludarnos y bueno, vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe en el segundo y en el tercer paso de nuestro DBS. Bueno, quiero pedir a José que nos guíes en oración y como es esto, ¿no? Que el Señor nos ayude a descubrir en la Biblia, en su palabra, de manera sencilla y muy aplicativa, lo que Él quiere de nuestras vidas. Adelante, José, gracias por guiarnos. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por este momento. Estamos delante de tu presencia por solo tu amor, por solo tu misericordia con la humanidad. Gracias por manifestarte a nuestras vidas, por tu Santo Espíritu, y pedimos tu guía y dirección a través del Señor en esta hora, que nos muestres, nos guíes, nos enseñes, nos fortalezcas y que gracias, Señor, por este momento de poder también compartir con personas que no conocíamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, después del primer paso que es saludarnos y contarnos cómo nos fue practicando lo que aprendimos la semana pasada, este segundo paso que quiero que miremos es familiarizarnos con el pedacito de la Biblia que vamos a compartir hoy. Viene del libro de Santiago, que es un libro en el Nuevo Testamento, escrito por quien se cree pudo ser uno de los hermanos del Señor Jesús, que se convirtió posteriormente y se convirtió en uno de los mensajeros de la palabra de Dios. Y este era como una especie de predicador itinerante que iba a comunidades cristianas, y ustedes van a ver que el mensaje es como muy desafiante para las mismas comunidades donde ya se reunían a compartir de la palabra de Dios y todo, pero donde de pronto se daba a veces el escuchar la palabra pero no practicarla. Entonces es muy insistente. Santiago es como muy fuerte en la forma en la que habla, ¿no? Bueno, vamos a compartir capítulo 2, verso 1 hasta el verso 9 nada más. Podríamos ir hasta el 12, pero creo que está bien quedarnos hasta el 9. Entonces, bueno, el que quiera comenzar con la primera lectura, Sebastián nos hace la primera lectura. ¿Quién quiere hacer la segunda lectura? No veo la mano aquí. ¿Henry? Sí, señor, yo le hago. Y a ver, ¿quién nos hace el resumen? ¿Quién quiere hacer el resumen? Adriana. Muy bien, Adriana. Entonces, Adriana, tú haces el resumen del texto. Recuerden que en la parte del resumen todos podemos también complementar, porque en este segundo paso nuestro deseo es familiarizarnos con el contenido del texto. Por eso tenemos lecturas y un resumen. Pero ahí podemos como profundizar. De hecho, a veces yo tengo como la metodología
decirles que le pongamos un título para familiarizarnos, como, bueno, ¿qué título le pondríamos? Porque eso nos obliga como a sintetizar de una manera descriptiva el contenido, y eso pues ayuda en este segundo paso, que es la familiarización con el texto. Bueno, adelante, Sebastián, con la primera lectura. Adelante, por favor. Listo. Dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Esa es la Nueva Versión Internacional. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Aquí estoy, sí, como decía Sebastián, esta es la Nueva Versión Internacional, que es la que, digamos, yo más uso para esto. Aquí me pasó algo. Bueno, Nueva Versión Internacional, y estoy usando esta aplicación que se llama Bible Gateway, como pueden apreciar ahí. Y bueno, no siempre tenemos que compartirlo así en pantalla. Podrían cada uno leer en su dispositivo móvil o si tienen una Biblia física, ¿cierto? Y a veces también se puede leer en más de una versión, eso ayuda. Ahorita les voy a mostrar algo de eso, pero no es necesario. Vamos a hacer la segunda lectura y bueno, Henry, ayúdanos con la segunda lectura. Con gusto. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes los aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Muy bien. Muchas gracias, Henry. Bueno, Adrián, ayúdanos con el resumen. Bueno, yo le pondría como nombre a esta lectura favoritismo. Veo que es una lectura donde habla sobre el favoritismo que hay según la presencia de la persona o la apariencia de tal cual persona. Me parece que esto no se debe de hacer. Igual habla sobre la forma en que nosotros lo hacemos y muchas veces lo hacemos intencionalmente, sin pensar en que estamos pecando, porque para Dios todos somos iguales, sin importar de dónde vengamos. Ese es mi resumen. Excelente. Muchas gracias, Adriana. ¿Qué quieren los demás agregar en la parte como de un resumen?
yo creo también que es una parte en la que muchas veces nosotros como vemos cómo somos atraídos a primera vista por lo que nuestro corazón anhela. De pronto, inconscientemente es lo que queremos tener. Y, y digamos que dejamos el primer mandamiento de amar a nuestro propio prójimo como a nosotros mismos. Excelente, sí, señor. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo creo que en el versículo 2 está dando un caso, un ejemplo de Ajá. cómo entran dos tipos de personas a una congregación y la actitud que se tiene hacia ambos. Es como a partir del versículo 1 que nuestra fe debe ser sin acepción de personas y pone un ejemplo para que quede claro como el asunto de la parcialidad y la imparcialidad del rico y del pobre, ¿no? Excelente. Sí, y pues Adriana nos hacía pensar en el favoritismo y cuando Adriana usó esa palabra me di cuenta que está aquí al final también. Tanto al principio como al final está el favoritismo y aquí en esta parte usa la expresión discriminación, ¿no? Para familiarizarnos un poco con el texto, quiero mostrarles aquí en esta aplicación que está en celular y en el computador. Yo estoy usando un computador. Voy a buscar en la Reina Valera, que es una versión muy clásica también, es de una belleza poética hermosa esta versión bíblica, si bien tiene un poquito de anacronismos lingüísticos, como expresiones de otras épocas, ¿no? Pero miren cómo que aquí, en lugar de decir favoritismo, dice acepción de personas, tanto en el verso en este como al final, ¿no? Y aquí también, um, donde dice discriminación, no me acuerdo cómo se fue, o dónde está la discriminación, a distinciones vosotros mismos. Pero no quería mostrarles Igual. en otra versión cómo se ve Sí. eh, eh, la, la, la expresión. Bueno, y no sé si alguien quiere agregar algo más de la familiarización con el texto. Sí, yo quiero agregar algo y es que acá en el versículo 6 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre y habla de que los ricos, no sé si tenga que ver algo como con el texto, algo que ocurría en el momento, no son los ricos quienes explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. Entonces es como que está tomando también un tema ahí de los ricos, que hablan específicamente de que ellos tenían un papel ahí que no era nada agradable para ellos. Correcto. Sí, pareciera que él conoce la situación de estas congregaciones. Puede ser que se está refiriendo a casos muy puntuales. También miren que en esa época el tema de la apariencia de la ropa decía mucho la condición social. Yo creo que es un poco diferente en nuestra época, porque hoy en día uno ve personas que no tienen ingresos muy altos y se visten pero súper bien, y gente que tiene muy buenos ingresos andan por ahí sin mayores lujos en ropa, ¿no? Pero en esa época parece que sí era muy marcado que quien llegaba a un lugar desarrapado o con ropa elegante, pues eso marcaba mucho su posición social. Y aquí se está evaluando mucho el trato, ¿no? El trato que se le da, ¿no? Que al pobre se le dice siéntese ahí en el suelo, póngase de pie, pero al rico se le daba un lugar cómodo de honor, ¿no? Y es a eso a lo que se refiere con favoritismo. Bueno, y bueno, uno de ustedes también mencionó, creo que literalmente, el verso 8, donde habla de la ley suprema de la escritura, que es amar al prójimo y amar a Dios, en este caso la parte de amar al prójimo, como lo que se está realmente en juego aquí, en este ejemplo. Eso puede ayudarnos también. Muy bien. En este segundo paso, pues lo que buscamos es familiarizarnos
familiarizarnos con el texto. A veces inclusive cuando son textos así muy breves, uno puede decir, leámoslo otra vecesita, ¿cierto? Para profundizar, para mayor profundidad. Entonces yo voy a leerlo otra vez para que podamos aprovechar y profundizar un poquito más. Entonces, yo se los voy a leer otra vez, ¿ok? Quiero que sepan, no, esto, perdón. Ay, Eso Dios es mío, Colosenses. Colosenses. es que me fui a otro texto. No. Ay, ay, ay. Aquí está. Ay, ay, ay. Bueno, entonces los voy a leer porque como es brevecito, son 9 versos, es muy bueno leer y releer, ¿no? Leer y releer, porque en una siguiente lectura de pronto van a ver un detallito que no habían visto antes. Y les recuerdo, en este segundo paso es familiarizarnos con el texto. Bueno, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de transgresores. Bueno, ese es nuestro texto. Ahora entremos en el tercer paso, que es, digamos, sustancial, que son las 3 preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿qué nos dice sobre Dios? Bueno, amigos, a ver, adelante. ¿Qué nos dice sobre Dios o sobre Jesús o el Espíritu Santo, los planes de Dios, el carácter de Dios, las intenciones de Dios? Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, yo veo que me habla ahí sobre Dios, volvemos a lo mismo, que Él es el papá de todos, no tiene favoritismo con ninguno, ni pobres ni ricos. Nosotros somos los que nos hemos hecho esa imagen de tener como diferencias entre pobres y ricos, pero para Él todos somos iguales. Excelente. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué dice sobre Dios este pasaje, Natalie? Bueno, yo en el verso 5 veo que nos muestra cómo Dios no actúa ni piensa como nosotros pensamos. Dice que Dios escogió a los pobres según el mundo para hacerlos ricos. Entonces, lo que nosotros tenemos por pobre, lo que nosotros tenemos por despreciado, Dios piensa totalmente diferente. A lo que nosotros le damos valor, en lo que ponemos la confianza, Dios lo considera un desprecio para la sociedad. Entonces logro ver el carácter de Dios, cómo sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Tremendo eso, sí, ¿verdad? Bueno, ¿quién más quiere responder esta primera pregunta? ¿Qué nos dice sobre Dios, Cecilia? Es un detalle, pero me parece muy interesante en la introducción, antes de empezar a decir todo, Santiago dijo, nuestro glorioso Señor. Entonces, Dios, Él es glorioso y es Señor. Entonces, comprenderlo como nuestro Señor nos ayuda a seguir todos los mandamientos que vienen después. Excelente. Sí, mire qué tan bonito ese detalle de cómo introduce al Señor. Es decir, no está hablando de la fe, porque es la fe, no es en cualquier persona, sino es en alguien que es Señor y es glorioso. La palabra glorioso es la idea del carácter, ¿no? Del carácter de este Dios. Bueno, ¿qué piensan los de...? Bueno, Henry, querías comentarnos, ¿qué nos dice sobre Dios? Bueno, yo veo que es algo que ya se conoce mucho, pero lo que yo veo es que Dios conoce todas las cosas, o sea, lo más sutil que de pronto uno puede ver cuando le hacemos pleitesía a alguien o cuando
Muchas veces creemos que lo hacemos en buen sentido, pero de manera muy sutil estamos dando paso a un error que finalmente Dios, que conoce todas las cosas, nos ha dado sus mandamientos para que los pongamos en práctica, para que los podamos cumplir. O sea, es tanto su amor y conoce tanto de nosotros que nos dice, miren, no hagan esto porque van a ser juzgados, va a haber un juicio. Pero más que el juicio es también ver cómo el amor de Dios, su gran amor, nos advierte de tantas cosas sutiles que muchas veces sin quererlo cometemos. Excelente. Y cuando Henry habla de que Dios conoce todo lo que está pasando por dentro de esta frase, ¿no? Malas intenciones. O sea, Dios conoce las intenciones del corazón y eso tremendo, ¿no? Porque habla de la capacidad de Dios de saber. Pero por aquí, José, querías decir algo y también Sebastián. Adelante, José. Sí, lo que decía la hermana anterior es sobre el versículo 1, el glorioso Señor Jesucristo. En el 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Entonces es el Rey Jesús, el Señor de los señores y el Rey de los reyes, que es realmente el que dice lo que debemos hacer, y esa malicia pues de uno de guiarse por el materialismo. Si aquella persona tiene carro, me acerca más fácil, aquel que va de a pie de pronto no me conviene, y es lo que Dios conoce en nosotros, porque al fin y al cabo así fuimos criados, y esa obra en Cristo que tenemos, como usted lo decía en un principio, es un texto de instrucción, ¿cierto? Nos enseña a corregir porque engañoso y perverso es el corazón, y gracias a Dios por su palabra, porque Él es el Rey de la ley real que es la Escritura, y amar a todos por igual, que es tan difícil. Correcto, muy bien. Pues Sebastián nos comparte también algo de la pregunta que nos dice sobre Dios, pero vamos ya enseguida pensando en la siguiente pregunta, ¿qué nos dice sobre el ser humano? Adelante, Sebastián. Bueno, yo de una forma muy concreta veo la diferencia que Natalie también compartía, la diferencia de Dios y de nosotros. ¿Cómo ve Dios y cómo vemos nosotros? En este caso, Dios ve al corazón y no tiene favoritos. Excelente. Bueno, entremos a la segunda pregunta, ¿qué dice sobre el ser humano? ¿Cómo nos describe a nosotros, a nuestros deseos, sentimientos, costumbres, necesidades? ¿Qué nos dice sobre el ser humano? Adelante. Pastor, Natalie. Natalie, dale. Si yo tuviera que colocar un título a este texto, yo le pondría la vulnerabilidad humana. Porque aunque el ejemplo que utilizan es el del favoritismo, yo creo que al foco al que está apuntando Santiago es en qué estamos poniendo la confianza. Pone el ejemplo de un pobre y un rico y cómo nos inclinamos al pobre, pero creo que el fondo es en qué nos sentimos seguros. Nos estamos sintiendo seguros en su riqueza, en su dinero, y allí estamos poniendo la confianza. Entonces, con relación a los hombres, creo que nos muestran nuestra vulnerabilidad, hacia dónde apunta nuestro corazón, cómo somos tan vulnerables y frágiles de dejarnos llevar, de querernos refugiar en aquello que según el mundo creemos que nos va a dar confianza, en este caso el dinero, la opulencia o el poder de una persona rica. Sí, muchas gracias por esa observación. Realmente es como esa vulnerabilidad. Yo también estoy viendo esto, ¿no? Como... y que pone un ejemplo de iglesia. Es decir, había podido poner un ejemplo de cualquier cosa, porque este tema de la discriminación, los favoritismos, el engaño de las apariencias, está por todo lado, pero Santiago escogió un ejemplo dentro de la iglesia, porque ahí dice muy bien, si alguien entra al lugar donde se reúnen, ¿no? Y esa vulnerabilidad a ser engañados y a caer en las apariencias, en el juego de apariencias. Adriana, ¿qué ves tú que nos dice sobre el ser humano? Bueno, yo veo que el ser humano continuamos igual que en la época de Jesús.
a la época de ahora. Pues en ese tiempo a Jesús lo juzgaron porque era de Nazaret, porque era de una familia humilde y no se dieron cuenta de que era el Hijo de Dios. Era todo un príncipe, era Dios prácticamente. Y ahora hacemos lo mismo, pero es esa condición humana de que no, o sea, juzgamos por lo primero que ven nuestros ojos y no por lo que ve nuestro corazón. Entonces así veo yo al humano, pero que, como decía el hermano, hay que corregir todas estas falencias y de eso nos estamos basando en la palabra de Dios para poder corregir todo esto. Correcto. Henry, adelante. ¿Qué nos dice sobre el ser humano? Gracias. Mire, yo quiero hacer como énfasis al versículo 8. Y si bien es cierto, nosotros como cristianos debemos ser como Él, pero digamos, Él en su esencia es amor, y eso es lo que de lo que nosotros debemos dar en todo tiempo. Y hace mucho énfasis en la parte que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es como nos pone en una condición de igualdad, cuando Él nos creó como seres iguales, a todos iguales, aun cuando morimos, es una expresión de lo iguales que somos, que todo finalmente se nos acabó pues nuestra vida terrenal y ya, hasta ahí digamos como entre lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, es como si tenemos el amor de Dios, como cristianos que somos, estamos dando de amor a otras personas, sin importar quién sea, sin importar en dónde estemos, sin importar si tenemos o no tenemos, solamente que en mi corazón haya esa expresión de amor por la persona, aún simplemente, y digo simplemente en el buen sentido de la palabra, de una oración por aquel al que no podemos ayudarle de pronto en su necesidad. Esa es como mi parte de intervención. Correcto. Cecilia, adelante. Es porque yo parece que es pecado ser rico, ¿sí? Es pecado ser rico. Y en el versículo 3 también dice que es pecado atender bien al rico. Eso yo no comprendo, me parece muy cristiano eso. No comprendo muy bien lo que el texto quiere decir. Sí, esto es una de las partes de Santiago, porque Santiago le habla muy duro a los ricos. Y ahorita Sebastián nos decía que pareciera que Santiago conoce muy bien a su auditorio, a quienes están leyendo este texto en primer lugar, a quienes se les escribió esta carta epistolar, porque como que él entendía muy bien no solo las cosas culturales de cómo el rico se vestía y el pobre se vestía y cómo se trataban. Parece que en la congregación había sillas, pero a algunos les tocaba en el suelo, y todas estas cosas que Santiago parece que conoce de la gente a la que le está escribiendo en primer término. Pero sin duda, ¿qué piensan los demás sobre esto, no? Cecilia nos pregunta, bueno, es que está mal ser rico y es que Dios está en contra de los ricos. Pues aquí dice este tema, ¿no? De que los ricos los llevan a los tribunales, los arrastran a los tribunales. No nos da mucha información de qué era lo que estaba pasando. Y también dice que los ricos blasfeman del nombre, se refiere al nombre del Señor, a quien pertenecen los hermanos. Entonces, bueno, ¿qué piensan los demás sobre esto? ¿Será que Santiago no quiere que ninguno sea rico o qué? A ver, ¿qué piensan los demás? No, yo creo que... dale. Dale, Natalie, dale. Dale, Natalie, después va Adriana. Dale, Natalie. Listo. Yo creo que Santiago conoce muy bien su audiencia y él sabe a qué se está refiriendo. Probablemente nosotros ahora no lo conozcamos, pero lo que yo hago es buscar qué está ahí como escondido, que no se ve mucho. Y yo no creo que él esté en contra de los ricos. Lo que yo veo es que él está en contra de en qué nos estamos refugiando nosotros. En el verso 6 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre, y no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. Y veo allí algo como intrínseco, y es la tendencia humana.
Los ricos nos explotan a nosotros, por decirlo así, y nosotros explotamos a los pobres. Entonces allí hay algo en el ser humano que tiene una tendencia a menospreciar al otro porque cree que de él no puede obtener algo. O sea, mi punto es, y lo que yo logro en este texto es, ¿en dónde estás poniendo la confianza? Santiago está utilizando un ejemplo del momento que era los ricos, la forma como se vestían y las injusticias que cometían, pero más allá de eso, creo que es como a dónde tiende a refugiarse nuestro corazón. El micrófono, pastor. Adriana, sí, Adriana, adelante. Gracias. No, yo pienso sí, igual que Natalie, Santiago estaba hablando pues sobre la asamblea o sobre el gremio que había en ese tiempo. Mm, Como dice la palabra, de todo se ve en la viña del Señor. Y hay personas que son pudientes, son ricas y son de buen corazón. Y lo subo en las escrituras y las hay todavía. Igual hay pobres que son de buen corazón y pobres que tienen mal corazón, pero creo que acá en la escritura nos está enseñando, de eso se trata a nosotros, es basarnos en todas esas anécdotas para poder tratar de no cometer los mismos errores que se cometían en ese tiempo. Bueno, yo les propongo, porque este tema de Santiago y su postura sobre los ricos y lo que algunos llamaron en los tiempos que se habló de la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres. Yo les propongo, porque quiero ir a la tercera pregunta, que hagamos una sesión adicional en esta semana y podemos invitar a un profesor del seminario que ha hecho una investigación exhaustiva en el libro de Santiago. Sin duda aquí estamos siendo reprendidos realmente no se está reprendiendo al rico directamente, sino a cómo tratamos nosotros a los ricos. Y pareciera que este pasaje es más como para la clase media, digámoslo así, de cómo tratan a los pobres y cómo tratan a los ricos y cómo se cumple el mandamiento de amar al Señor. Pero más adelante en Santiago, sí van a ver que Santiago es pero así, súper duro con los ricos. Y por qué en la Biblia la riqueza se ve como algo injusto y como que la propuesta de las escrituras es que haya cierto sentido de igualdad. Y por ahí hay mucho debate, inclusive político. Entonces, bueno, a los que quieran, yo los invito esta semana, podemos tener invitados especiales, hacemos una sesión como de discipulado, de aprendizaje, porque aquí en el DBS queremos llegar a la tercera pregunta, y perdónenme que no le dé la palabra a José y a Sebastián. Yo quiero ir a la tercera pregunta, y es, ¿cómo nosotros practicamos y cómo vamos a practicar esta semana este pasaje, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, en mi caso, que hay una persona a la que mi esposa me ha llamado la atención recientemente de que las bromas que yo le hago y el trato que yo le doy, esa persona puede sentirse mal con que yo tal vez estoy por debajeándolo, menospreciándolo. Yo, escuchándola, pues he decidido cambiar. Y cuando leí esto acá, de cómo se trata y siéntate allá y todo eso, me doy cuenta de que tengo que revisar especialmente mi trato con una persona, pues me reservo obviamente el nombre, pero sí quiero pedirle al Señor que me ayude como a pensar en no hacer el trato con esta persona que no se sienta como que yo estoy, que de ninguna manera, ¿cierto? Como que Dios corrige en mi corazón el trato con una persona en particular, que a veces es como chistes y todo, pero que siento que como cuando les escuchaba que decían que Dios ve las intenciones y todo eso, entonces estoy pues como para orar por eso también. Y entonces quiero escucharlos, ¿cómo puedes practicar eso esta semana? Entonces, Adriana, por favor, y yo recuerden que escribo acá y se los mando al WhatsApp del grupo para que todos podamos orar unos por otros. Y bueno, no pongamos ahí cosas tan confidenciales como nombres de personas, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, oren por mí, que yo pueda cambiar mi trato con una persona que estoy dándome cuenta que estoy como por debajeándolo con chistes y bromas que no dignifican a esa persona. Entonces me doy cuenta de eso y quiero como corregir eso esta semana
Entonces oren por mí. Voy a escribirlo acá para que ustedes puedan también apoyarnos pues unos a otros. Adriana, adelante. Gracias. Yo también me pego a lo que dice el pastor. Voy a practicar en cuestión de que acabo de caer en cuenta de que no solamente son pobrezas y riquezas materiales. Hay personas que también tienen pobreza de espíritu o pobreza de enfermedades, los cuales le dan una posición de personas necias, personas incómodas, y que a veces yo le he sacado el cuerpo a ciertas personas porque digo, ay, no, pero es que la forma de ser de esta persona es, no puedo con ella. Entonces, mi propósito esta semana es que voy a pedir más favoritismo para ellas, voy a pedirle a Dios que me ayude a tener un poco más de conciencia y poder atender a estas personas así me parezcan incómodas. Excelente. Muy bien, aquí estoy escribiendo. Gracias, Adriana. ¿Quién quiere continuar? Adelante, Sebastián. Bueno, yo también me uno como a lo que estaba diciendo Adriana, y es que hay un familiar en este momento que digamos, ha sido como un poco aislado en la familia, muchas veces por su forma de hablar, por su forma de referirse, hay veces hasta por su forma de vestir. Entonces, acá el reto para esta semana es contactarlo, hablar con él y tener ese acercamiento otra vez familiar y poder, como quien dice, cubrirlo otra vez como familia. Entonces, ese sería como el compromiso de esta semana. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ¿quién quiere continuar? ¿Cómo vas a practicar lo que has descubierto en este pasaje de la Biblia esta semana? Adelante, ¿quién quiere seguir? Sí, Henry, por favor. sí, mire, yo creo que para mí esta semana el reto es, y que el Señor me ha hablado a través de esta porción de la palabra, es cómo pueda tratar, digamos, en mi contexto familiar, mi esposa y 3 hijas con las que convivo. Y sí siento que a veces tengo como preferencia por unas y quisiera como poder ser igual con todas, o sea, poder tratar a todos como de la misma forma, eh, porque sí el Señor me ha hablado de verdad, me ha tocado mucho en este sentido. Y muchas veces de muy cerquita tenemos, digamos, como los retos más difíciles, que creemos que los podemos manejar a nuestro acomodo, pero no, el Señor nunca nos deja nada como escondido. Y les doy gracias por permitirme verlo desde este pasaje de la palabra. Excelente, muchas gracias, Henry. ¿Quién quiere continuar con prácticas para esta semana? Adelante, José. He estado leyendo esta semana el libro del mes, Guerra de Palabras, y ya el Señor como venía haciendo algo, porque el autor utiliza mucho Santiago 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matad y hacéis envidia. Entonces, yo me veo como muy frustrado a veces por lo que no alcanzo a lograr, y debe ser esta situación del tema material, ¿cierto? No que sea malo el trabajo ni la bendición que Dios me da, sino lo que anhelo tal vez mostrar o hacer con eso. Y creo que esta semana en la lectura del libro seguiré, y ha sido muy especial porque creo que es la parte que tengo que seguir trabajando, ¿sí? Frustración en mi casa con mi hijo, adolescente, y mi esposa tiene mucho que ver, y esa impotencia con las cosas que estoy persiguiendo de fondo, como decía algún participante allí, lo que hay en el fondo, porque Santiago creo que en el contexto, cuando en el capítulo 4 no está hablando de los ricos en general, dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Ahí está hablando de la situación dentro del corazón humano, y creo que va a ser muy importante esa semana para mí complementar con este DBS. Excelente, muchas gracias, José. Y recuerden que la idea es orar unos por otros. Creo que Natalie nos falta por compartirnos qué va a practicar esta semana. Y Cecilia, adelante, Natalie. Sí, siendo consecuente con lo que les he dicho, que yo creo que lo que está en el fondo de este texto es
hacia dónde se está inclinando mi corazón. Últimamente he pensado mucho como en un listado de personas que según yo, muy espirituales, las cuales podría obtener ayuda o beneficio espiritual. Creo que esto en sí no está, pero yendo a mi corazón, mi compromiso es pensar en aquellas personas que yo creo que son pobres espiritualmente y también acercarme a ellas, llamarlas, saludarlas, ver cómo están y tener una interacción genuina con estas personas. Sí, muchas gracias. Sí, realmente es como preguntarnos en cuál es el área donde estoy haciendo alguna clase de discriminación. Y muy confrontante eso. Y bueno, vamos a orar por ti también, Natalie. Gracias, pastor. Pastor, qué pena una cosita chiquita. Yo creo que este texto pone un ejemplo que es el favoritismo o la discriminación, pero podría aplicarse a muchos otros ejemplos. Entonces yo creo que también puede hacer uno es examinar este texto a la luz de muchas otras situaciones. Correcto, correcto. Bueno, Cecilia, ¿cómo vas a practicar esta semana? Me parece excelente todo lo que los demás dijeron, pero la verdad yo no logré encontrar para mí una forma de practicar. Si usted puede ayudarme, estoy un poco perdida, no sé cómo practicar, no me ocurre nada. Bueno, tú la semana pasada, Cecilia, hiciste lista, ¿no? Y está bien. A veces lo que pasa es que necesitamos pasar unos días preguntándole al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy discriminando. Por ejemplo, en nuestra cultura aquí antioqueña, a nosotros nos cuesta mucho, por ejemplo, captar factores de discriminación racial, por ejemplo, o discriminación de género. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que yo tenía discriminación por personas de otras razas y me costó mucho tiempo. Entonces, no te sientas mal en que te demores tiempo, porque sin duda, como nos dice Natalie, esto nos lleva a otros planos, ¿no? Inclusive puede ser al revés. Hay personas que tienen discriminaciones por el rico, ¿no? Y siempre están peleando con los ricos, como que los ricos fueran los culpables de todo. Entonces es como ese tema de revisar, como dice el texto allí, nuestras malas intenciones. Cuando, por ejemplo, una persona muy bonita y entonces nos cae re mal porque es muy bonita, o nos cae re mal porque es muy fea, o nos cae re mal porque es muy rica, porque es muy pobre, porque es muy educada, porque no sé qué. Y eso toca generalmente fibras internas, ¿no? Fibras internas. Eh, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando alguien tiene mucha educación, que tiene un postdoctorado y que qué sé yo, entonces yo siempre estoy tratando de pelear y ver a ver si es verdad que sabe tanto y si no sé, ¿cierto? Como que me cuesta aceptar porque otra persona puede tener mucho más educación que yo y entonces está bien que pases un tiempo como preguntándole a Dios. Otra forma de practicar que quiero aprovechar, ya que Cecilia muy sinceramente nos dice, me cuesta encontrar algo de practicar. Una práctica de DBS fundamental para todos es contarle a los demás. Por ejemplo, aquí en el verso, creo que es en el verso 8, si no estoy mal, dice que la ley suprema o la ley real, la ley de la realeza de Dios, del rey, es amar al prójimo. Y estamos en tiempos en que necesitamos decirle a la gente, somos medidos por el amor. O sea, no somos medidos en este momento, sino por la compasión, por el más necesitado. Y aquí evidentemente el Señor está optando por el más necesitado. Como en una familia, cuando hay un niño con discapacidad, en nuestra familia tenemos una niña con discapacidad, una sobrinita, y nadie se queja de que ella reciba más atención, más cuidado, mejor equipo de computador, mejores tiempos de papá y mamá, mejores regalos. Nadie se queja de eso, porque todos entendemos que esa persona necesita un cuidado especial, porque uno diría, pues Dios tiene un favorito que son los pobres, pero ¿por qué? No porque Dios tenga un interés para él, sino por la necesidad del otro. Entonces, contémosle a todo el mundo que finalmente el evangelio se trata del amor a la persona que necesita amor. Y en este momento hay enfermos, hay familias desempleadas. Entonces, cuando no encontramos algo muy práctico para nosotros, podemos compartirle a otras personas lo que aprendemos también. Y esa es una forma de practicar. Bueno, alguien nos faltaba por decirnos que va a practicar. Adriana, ¿nos habías compartido ya?
Sí, ya. Sí, perdón que lo olvidé. No, Perdón, que aquí no escribí lo de Cecilia. Cecilia, bueno, y vamos a orar por ti también en eso, haciendo tu lista y todo. Y todos, Sebastián también compartió. Sí. Ay, muy bien. Estoy perdido, perdónenme. Sí, señor. Pastor, yo puedo decir algo. Aquí tengo a Sebastián. Entonces, bueno, ahí les voy a mandar al WhatsApp para que estemos orando. Recuerden, por favor, oremos unos por otros, ¿no? Porque creo que esa es otra práctica, ¿no? De apoyarnos en oración unos a otros, porque luchamos con un corazón vulnerable y proclive a la discriminación de una forma o de otra, a veces muy sutil. Entonces apoyémonos unos a otros. Natalie, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera rápidamente poner un ejemplo en los que nos podemos dar cuenta cómo discriminamos mucho y que no nos damos cuenta, por ejemplo, en los trabajos, las personas que han trabajando, cómo de haber una inclinación ante el que sabe más inteligente, que ha dado mejores resultados, que es más un área específica, o es más amigo del jefe. Entonces, todos los demás tienden a inclinarse más ante él. Y creo que es una manera en la que también puede ser discriminación. Correcto. Adriana, ¿querías decirnos algo? Gracias, sí. Quería pedirles oración por mí porque para la próxima semana voy a comenzar un nuevo DBS con mi familia y es un grupo muy particular porque es una hermana católica, una hermana testigo de Jehová y yo que soy cristiana. Entonces, yo creo que aquí se puede generar mucho la discriminación. Entonces, pedir para que mi corazón no se desvíe y el corazón de ellas tampoco me discriminen por ser cristiana. Bueno, Adriana, muchas gracias por compartirnos, eres una valiente. Y bueno, vamos a orar especialmente por Adriana. Bueno, el tiempo está ya terminando, entonces yo voy a orar para terminar y voy a orar por Adriana. Perdóname, Sebastián, debemos cerrar, pero lo que está haciendo Adriana, todos son invitados y por eso me puse hoy la camiseta de DBS también. Y es que todos somos invitados a facilitar un grupo, así como está haciendo Adriana con familiares y amigos. Y la idea no es discutir, sino ayudarnos juntos a descubrir lo que dice la palabra del Señor. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias que podemos conocer tu corazón compasivo hacia el pobre, saber que tú, aún en ambientes religiosos, pero también en ambientes no religiosos, estás mirando las intenciones de nuestro corazón y llamándonos a tener un corazón compasivo y a no medir las personas por las apariencias. Te lo pedimos, Padre, y guíanos esta semana. Aquí en el chat hemos puesto pues todas las peticiones y las prácticas que vamos a hacer esta semana y ayúdanos a compartir con otros también lo que estamos descubriendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias a ustedes. Amén, igual. Muchas gracias. Amén.